Historia del siglo XX. En enero de 1924, el mundo recibió la noticia de que Lenin, el fundador del Estado soviético, había muerto. Alrededor del féretro estaban los miembros de su gobierno, bolcheviques veteranos que junto a él habían llevado a cabo la revolución comunista en Rusia. ¿Quién sería su sucesor? Iba a serlo este hombre, el líder del secretariado del Partido Comunista. En aquel entonces el mundo exterior sabía muy poco sobre él. Su nombre auténtico era Joseph Dugashvili, pero él lo cambió por el de Stalin, hombre de acero. Los acontecimientos demostrarían lo apropiado de aquel nombre. Esta es la historia de un hombre que convirtió la Unión Soviética en una potencia mundial bajo su autoridad suprema. Stalin y la modernización de Rusia. Stalin estaba considerado como una figura gris y reservada y no había desempeñado un papel muy destacado en la revolución. Él sabía que el poder real estaba en el seno de la organización del Partido Comunista. Por ello, cuando le ofrecieron el cargo de secretario del partido, después de que otros hubieran declinado la propuesta de ocupar un cargo tan poco brillante, Stalin vio la ocasión para estar en el centro de la actividad. Desde ese cargo, podría por otra parte nombrar funcionarios afines a él en todo el país. Lenin no era favorable a la designación de Stalin como su sucesor. Es demasiado tosco, demasiado arrogante, decía. Muchos creían que el hombre idóneo para gobernar el país era Trotsky, el organizador de la Revolución de Noviembre y creador del Ejército Rojo. Trotsky había dado muestras de su falta de escrúpulos en 1921. Los marineros de la base naval de Kronstadt se habían amotinado en protesta por la mano dura del Partido Comunista. La reacción de Trotsky no se había hecho esperar. Había enviado a sus tropas a través de los hielos y la revuelta había sido inmediatamente aplastada. En el Kremlin de Moscú crecía el desacuerdo entre Stalin y Trotsky en torno al futuro del comunismo soviético. Trotsky quería que el partido alentara la revolución en aquellos países que amenazaban a la Unión Soviética. Creía en el avance constante e inevitable de las ideas comunistas por todo el mundo. En cambio, Stalin mantenía que el único modo de proteger la revolución consistía en fortalecer la propia Unión Soviética. Y su punto de vista iba a imponerse. Trotsky tenía un carácter arrogante y realmente nunca había sido bien visto dentro del partido. En 1926 fue destituido del Politburó y 2 años después hubo de afrontar el exilio con su esposa. Buscó asilo en distintos países, incluidos Francia, Noruega y México, donde siguió denunciando a Stalin hasta su asesinato en 1940. En 1929, Stalin había ascendido a varios acólitos suyos dentro del Politburó y era virtual dictador del país. Ahora su propósito era aplicar sus planes para modernizar la Unión Soviética sin oposición. En aquellos tiempos todavía estaban permitidos el comercio privado y la propiedad de pequeños negocios en virtud de la nueva política económica de Lenin iniciada en 1921. Pero Stalin era partidario de un control total de la producción por parte del gobierno. La respuesta iba a estar en los planes quinquenales que sustituyeron la nueva política económica de Lenin. En los despachos gubernamentales, un ejército de expertos en planificación trazaron los objetivos de producción de cada tipo de producto para un periodo de 5 años. Los comités locales se encargaban entonces de hacer cumplir esos objetivos. El nuevo Estado tenía poco dinero para gastar en maquinaria, pero no faltaba gente, con lo que la Unión Soviética se convirtió en la práctica en un enorme campo de trabajo. La idea era cambiar la imagen industrial de la Unión Soviética en el menor tiempo posible. Hubo que fabricar toneladas de cemento destinado a la construcción de presas en los grandes ríos para generar energía eléctrica. También era vital la madera de los bosques, que sería empleada en los miles de kilómetros de nuevos ferrocarriles previstos en el primer plan quinquenal.
Los ferrocarriles debían servir para abrir la Unión Soviética y al mismo tiempo facilitar el suministro de materias primas para los nuevos centros industriales como Magnitogorsk, en el interior de Rusia central. Alentados por la visión de una sociedad nueva, muchos rusos se esforzaron en cumplir los planes de producción. Pero las exigencias de Stalin implicaban un uso creciente de mano de obra esclavizada. Este canal, que unía el Mar Blanco con el Báltico, había sido construido, como muy bien sabía Stalin, por miles de prisioneros de los campos de concentración del norte del país. El moderno Estado soviético que estaba creando Stalin precisaba una mano de obra sana y educada. No cabía el analfabetismo. Los obreros y campesinos capaces de leer, escribir y sumar eran más útiles a la nueva sociedad industrial. Mientras los adultos aprendían a leer y escribir, sus hijos eran educados en las nuevas y cada vez más numerosas escuelas, universidades y politécnicas. La investigación científica y tecnológica estaba fuertemente supeditada a las necesidades de los planes quinquenales. Se abrieron nuevos hospitales y clínicas y se intensificó la formación de nuevos médicos, muchos de ellos mujeres. El segundo plan quinquenal cubría el periodo 1933-1937 y ponía el acento en la ingeniería y en la producción de acero y energía eléctrica. Dentro de la Unión Soviética no faltaba trabajo, aunque este era precisamente el periodo en el que América y buena parte de Europa sufrían los efectos de la depresión y el desempleo. Por ello, la Unión Soviética estaba alcanzando rápidamente los niveles del mundo occidental. Pero esto no les bastaba a los líderes soviéticos. Exigían cada vez mayores sacrificios de los trabajadores. Este minero, Stajanov, hacía el trabajo de 16 hombres en un turno. A todos se les instaba a emular a Stajanov. Si lo cumplían, se les recompensaba. Los holgazanes, en cambio, eran ridiculizados y castigados. Sin embargo, también existía el fracaso, aunque por supuesto no lo reflejaran así las películas oficiales como esta. No todos los trabajadores eran como Stajanov, y muchas fábricas no lograban cumplir sus objetivos de producción. Pero a pesar de esto, la industria soviética seguía creciendo y en 1930 las nuevas fábricas comenzaron a fabricar la maquinaria que Stalin necesitaba para otra revolución, la agrícola. La agricultura era sencilla y primitiva. Aunque los campesinos fueran ahora propietarios de sus tierras, todavía las cultivaban del mismo modo que lo habían hecho durante siglos. Sin embargo, la producción alimenticia era vital, así como las exportaciones de cereales, con las que se financiaba la compra de maquinaria al extranjero y el pan que alimentaba a los obreros en las ciudades. Los campesinos también tenían ya objetivos de producción. A menudo se trataba de cantidades mucho mayores de las que podían producir y por esa circunstancia eran enviados funcionarios para inspeccionar sus cultivos y confiscar sus cosechas. Había que producir más cereales y para ello se introdujo un nuevo sistema, la colectivización. En 1929 los líderes comunistas empezaron a presionar a los campesinos para que se incorporaran a las haciendas colectivas, donde se repartirían el trabajo y podrían utilizar con pleno rendimiento las nuevas máquinas. Ahora la fabricación en serie se aplicaba tanto en la industria como en la agricultura. A muchos campesinos no les gustaba la idea, sobre todo a los kulak, campesinos ricos que ahora iban a perderlo todo. Por todo el país estallaron fuertes movimientos de protesta. Antes que aceptar la colectivización, los campesinos incendiaron sus casas, destruyeron sus cosechas, mataron su ganado. Y millones de campesinos fueron concentrados y alejados de sus tierras. Las consecuencias para la producción agrícola fueron desastrosas. En 1930 la Unión Soviética produjo una cifra récord de 85 millones de toneladas de cereales. Pero en 1934, durante los primeros años de colectivización, la cifra bajó hasta 69 millones de toneladas y hubo carestía.
Sin embargo, Stalin estaba decidido a lograr que los campesinos aceptaran la colectivización. La alternativa no era otra que el hambre y la muerte. Aún así, la vida en las pequeñas y grandes ciudades sí mejoró para algunos. Se rodaron películas propagandísticas como esta, en las que se mostraba a los obreros el nivel al que podían aspirar si eran ciudadanos soviéticos leales y trabajadores. Pero a muy pocos les era posible vivir en apartamentos modernos como este, con agua corriente y calefacción central. O comer también en ambientes tan confortables. En realidad, la vida de un ciudadano medio era muy diferente. La constante escasez de alimentos y otros bienes de consumo significaba tener que guardar colas de varias horas frente a los comercios. Las ciudades estaban superpobladas y eran grises e incómodas. Las ideas de los planificadores estalinistas para la ciudad modélica del futuro apenas tenían efecto en la realidad, salvo en el caso de algunos edificios públicos en Moscú y la obra maestra de Stalin, el metro de Moscú. Cada estación estaba decorada en distintos estilos y por primera vez los obreros podían usar un medio de transporte rápido y barato. Pero el logro más importante de estos años estuvo en el desarrollo industrial a través de los planes quinquenales. En la década que precedió a 1937, que marcaba el término de los primeros dos planes, las cifras de producción industrial se habían disparado. En 1937, por ejemplo, la producción de petróleo se había triplicado desde 1927. La producción de carbón era 4 veces mayor, al igual que la de acero. Pero, ¿cómo había cambiado Stalin durante estos años? En las convocatorias del partido, el aplauso parecía confirmarle como líder incuestionable de la nueva Rusia. Pero su falta de escrúpulos también le había creado enemigos, y a Stalin empezó a obsesionarle la idea de que estaban conspirando para acabar con él. Uno de los líderes más populares del partido era Kirov, un veterano bolchevique que ahora encabezaba el partido en Leningrado. En diciembre de 1934, Kirov fue asesinado. Algunos creyeron que Stalin estaba detrás de este asesinato, pero él alegó que se había tratado de un intento terrorista de derrocar al Estado. Su policía secreta puso manos a la obra. Irrumpían de noche en las casas de la gente más confiada. Funcionarios del partido, científicos, líderes industriales, oficiales del ejército, se llevaban a muchos que no volvían jamás a sus hogares. Aunque la hija de uno de ellos solo tenía 8 años cuando su padre fue arrestado, aún recuerda aquella noche con todo detalle. Recuerdo muy bien cuando se llevaron a mi padre. Me desperté en medio de la noche porque las 2 habitaciones estaban llenas de hombres. Mi padre estaba sentado en silencio en una esquina. Se lo llevaron a las 7 de la mañana. Todavía era de noche. Se despidió de mí y nunca le volví a ver. Más tarde, ese mismo día, mi madre me mandó a jugar y recuerdo claramente que estaba sentada en un pequeño parque cerca de mi casa, al lado de un estanque helado, cuando mi amiga, la hija del portero, salió de la casa con una enorme rebanada de pan con mermelada y me dijo tranquilamente: ¿quieres? Y en ningún momento mencionó lo de mi padre, aunque lo sabía. Lo más trágico es que la historia de mi padre no era excepcional. De hecho, a medida que pasaba el tiempo, fui descubriendo que casi todos los niños de mi clase habían pasado por lo mismo. Se habían llevado a sus padres y nunca los habían vuelto a ver. Y era gente normal e inocente. Fueran o no inocentes, los cientos de miles de víctimas de las purgas de Stalin iban a sufrir la misma suerte. Viejos bolcheviques, amigos de Lenin, líderes de la revolución, fueron obligados a comparecer en juicios propagandísticos.
y siempre acusados de crímenes que sin duda no habían cometido, contra el partido, contra los trabajadores, contra el Estado. Sin embargo, y aunque parezca increíble, confesaban tales crímenes, pedían incluso perdón por haberlos cometido y aguardaban la sentencia del tribunal. El castigo era inevitable, y los detalles del mismo se difundían por todo el mundo a través de la radio moscovita. Saludos. Escuchan Radio Centro Moscú emitiendo en la frecuencia de 12 MHz. Los criminales fascistas seguidores de Trotsky que han atentado contra la propiedad del Estado soviético y, lo que es aún más precioso, contra las vidas de nuestros trabajadores, han recibido un implacable castigo. La sentencia del tribunal fue acogida por la gente de nuestro país con pesarosa satisfacción. Esta es la sentencia de nuestro gran país. Muerte a los enemigos del pueblo. Tenemos al gran Stalin, nuestro estandarte, nuestro líder. Tenemos el partido de Lenin y Stalin, la enorme fuerza creadora de nuestro pueblo. Tenemos al gobierno soviético de Stalin, el más grande y poderoso del mundo. Ahora Stalin podía estar tranquilo. Ahora todas las celebraciones eran en su honor. Exigía aplauso y afecto y pocos tenían ya la valentía de negárselos. El culto a la personalidad de Stalin no había hecho sino empezar. Todos compraban el retrato del genio de la nueva era, el hombre más sabio de nuestra época, como le calificaba Pravda, el diario oficial del gobierno. Y en los libros de historia y cuadros de la revolución, Stalin siempre figuraba al lado de Lenin. Aunque había jugado un papel mucho menos brillante que este, había que trastocar los hechos para adaptarse al presente. Ahora Stalin siempre era el centro de atención. En 1937, mientras Stalin se dirigía desde el Kremlin a la Plaza Roja de Moscú para pasar revista a sus tropas, parecía que su posición como líder supremo y dictador de la Unión Soviética era absolutamente inamovible. Parecía que el Ejército Rojo iba por fin a confiarle su inquebrantable lealtad después de que cerca de la mitad de sus más veteranos oficiales hubieran caído víctimas de la purga. La modernización de Rusia había sido llevada a cabo a costa de un alto precio en vidas y sufrimiento. Millones de personas habían tenido que morir para convertir la Unión Soviética de Stalin en una potencia mundial. Los logros de la industria soviética a través de los planes quinquenales habían incluido la fabricación en serie de armamento y equipos para el ejército más grande de Europa. ¿Pero tenía la Unión Soviética fuerza suficiente? ¿Había sido capaz la modernización de contrarrestar la creciente amenaza de la Alemania nazi en el oeste y de Japón en el este? Las ideas de los planificadores estalinistas para la ciudad modélica del futuro apenas tenían efecto en la realidad, salvo en el caso de algunos edificios públicos en Moscú y la obra maestra de Stalin, el metro de Moscú. Cada estación estaba decorada en distintos estilos y por primera vez los obreros podían usar un medio de transporte rápido y barato. Pero el logro más importante de estos años estuvo en el desarrollo industrial a través de los planes quinquenales.
En la década que precedió a 1937, que marcaba el término de los primeros dos planes, las cifras de producción industrial se habían disparado. En 1937, por ejemplo, la producción de petróleo se había triplicado desde 1927. La producción de carbón era 4 veces mayor, al igual que la de acero. Pero, ¿cómo había cambiado Stalin durante estos años? En las convocatorias del partido, el aplauso parecía confirmarle como líder incuestionable de la nueva Rusia. Pero su falta de escrúpulos también le había creado enemigos, y a Stalin empezó a obsesionarle la idea de que estaban conspirando para acabar con él. Uno de los líderes más populares del partido era Kirov, un veterano bolchevique que ahora encabezaba el partido en Leningrado. En diciembre de 1934, Kirov fue asesinado. Algunos creyeron que Stalin estaba detrás de este asesinato, pero él alegó que se había tratado de un intento terrorista de derrocar al Estado. Su policía secreta puso manos a la obra. Irrumpían de noche en las casas de la gente más confiada. Funcionarios del partido, científicos, líderes industriales, oficiales del ejército, se llevaban a muchos que no volvían jamás a sus hogares. Aunque la hija de uno de ellos solo tenía 8 años cuando su padre fue arrestado, aún recuerda aquella noche con todo detalle. Recuerdo muy bien cuando se llevaron a mi padre. Me desperté en medio de la noche porque las 2 habitaciones estaban llenas de hombres. Mi padre estaba sentado en silencio en una esquina. Se lo llevaron a las 7 de la mañana. Todavía era de noche. Se despidió de mí y nunca le volví a ver. Más tarde, ese mismo día, mi madre me mandó a jugar y recuerdo claramente que estaba sentada en un pequeño parque cerca de mi casa, al lado de un estanque helado, cuando mi amiga, la hija del portero, salió de la casa con una enorme rebanada de pan con mermelada y me dijo tranquilamente: ¿quieres? Bien, tenían ya objetivos de producción. A menudo se trataba de cantidades mucho mayores de las que podían producir y por esa circunstancia eran enviados funcionarios para inspeccionar sus cultivos y confiscar sus cosechas. Había que producir más cereales y para ello se introdujo un nuevo sistema, la colectivización. En 1929, los líderes comunistas empezaron a presionar a los campesinos para que se incorporaran a las haciendas colectivas, donde se repartirían el trabajo y podrían utilizar con pleno rendimiento las nuevas máquinas. Ahora la fabricación en serie se aplicaba tanto en la industria como en la agricultura. A muchos campesinos no les gustaba la idea, sobre todo a los kulak, campesinos ricos que ahora iban a perderlo todo. Por todo el país estallaron fuertes movimientos de protesta. Antes que aceptar la colectivización, los campesinos incendiaron sus casas, destruyeron sus cosechas, mataron su ganado. Y millones de campesinos fueron concentrados y alejados de sus tierras. Las consecuencias para la producción agrícola fueron desastrosas. En 1930, la Unión Soviética produjo una cifra récord de 85 millones de toneladas de cereales. Pero en 1934, durante los primeros años de colectivización, la cifra bajó hasta 69 millones de toneladas y hubo carestía. Sin embargo, Stalin estaba decidido a lograr que los campesinos aceptaran la colectivización. La alternativa no era otra que el hambre y la muerte. Aún así, la vida en las pequeñas y grandes ciudades sí mejoró para algunos. Se rodaron películas propagandísticas como esta, en las que se mostraba a los obreros el nivel al que podían aspirar si eran ciudadanos soviéticos leales y trabajadores. Pero a muy pocos les era posible vivir en apartamentos modernos como este, con agua corriente y calefacción central. O comer también en ambientes tan confortables. En realidad, la vida de un ciudadano medio era muy diferente. La constante escasez de alimentos y otros bienes de consumo significaba tener que guardar colas de varias horas frente a los comercios. Las ciudades estaban superpobladas y eran grises e incómodas.
Las ideas de los planificadores estalinistas para la ciudad modélica del futuro apenas tenían efecto en la realidad, salvo en el caso de algunos edificios públicos en Moscú y la obra maestra de Stalin, el metro de Moscú. Cada estación estaba decorada en distintos estilos y por primera vez los obreros podían usar un medio de transporte rápido y barato. Alentados por la visión de una sociedad nueva, muchos rusos se esforzaron en cumplir los planes de producción. Pero las exigencias de Stalin implicaban un uso creciente de mano de obra esclavizada. Este canal, que unía el Mar Blanco con el Báltico, había sido construido, como muy bien sabía Stalin, por miles de prisioneros de los campos de concentración del norte del país. El moderno Estado soviético que estaba creando Stalin precisaba una mano de obra sana y educada. No cabía el analfabetismo. Los obreros y campesinos capaces de leer, escribir y sumar eran más útiles a la nueva sociedad industrial. Mientras los adultos aprendían a leer y escribir, sus hijos eran educados en las nuevas y cada vez más numerosas escuelas, universidades y politécnicas. La investigación científica y tecnológica estaba fuertemente supeditada a las necesidades de los planes quinquenales. Se abrieron nuevos hospitales y clínicas y se intensificó la formación de nuevos médicos, muchos de ellos mujeres. El segundo plan quinquenal cubría el periodo 1933-1937 y ponía el acento en la ingeniería y en la producción de acero y energía eléctrica. Dentro de la Unión Soviética no faltaba trabajo, aunque este era precisamente el periodo en el que América y buena parte de Europa sufrían los efectos de la depresión y el desempleo. Por ello, la Unión Soviética estaba alcanzando rápidamente los niveles del mundo occidental. Pero esto no les bastaba a los líderes soviéticos. Exigían cada vez mayores sacrificios de los trabajadores. Este minero, Stajanov, hacía el trabajo de 16 hombres en un turno. A todos se les instaba a emular a Stajanov. Si lo cumplían, se les recompensaba. Los holgazanes, en cambio, eran ridiculizados y castigados. Sin embargo, también existía el fracaso, aunque por supuesto no lo reflejaran así las películas oficiales como esta. No todos los trabajadores eran como Stajanov, y muchas fábricas no lograban cumplir sus objetivos de producción. Pero a pesar de esto, la industria soviética seguía creciendo y en 1930 las nuevas fábricas comenzaron a fabricar la maquinaria que Stalin necesitaba para otra revolución, la agrícola. La agricultura era sencilla y primitiva. Aunque los campesinos fueran ahora propietarios de reservada y no había desempeñado un papel muy destacado en la revolución, él sabía que el poder real estaba en el seno de la organización del Partido Comunista. Por ello, cuando le ofrecieron el cargo de secretario del partido, después de que otros hubieran declinado la propuesta de ocupar un cargo tan poco brillante, Stalin vio la ocasión para estar en el centro de la actividad. Desde ese cargo, podría por otra parte nombrar funcionarios afines a él en todo el país. Lenin no era favorable a la designación de Stalin como su sucesor. Es demasiado tosco, demasiado arrogante, decía. Muchos creían que el hombre idóneo para gobernar el país era Trotsky, el organizador de la Revolución de Noviembre y creador del Ejército Rojo. Trotsky había dado muestras de su falta de escrúpulos en 1921. Los marineros de la base naval de Kronstadt se habían amotinado en protesta por la mano dura del Partido Comunista. La reacción de Trotsky no se había hecho esperar. Había enviado a sus tropas a través de los hielos y la revuelta había sido inmediatamente aplastada. En el Kremlin de Moscú crecía el desacuerdo entre Stalin y Trotsky en torno al futuro del comunismo soviético. Trotsky quería que el partido alentara la revolución en aquellos países que amenazaban a la Unión Soviética. Creía en el avance constante e inevitable de las ideas comunistas por todo el mundo. En cambio, Stalin mantenía que el único modo de proteger la revolución consistía en fortalecer la propia Unión Soviética. Y su punto de vista iba a imponerse.
Trotsky tenía un carácter arrogante y realmente nunca había sido bien visto dentro del partido. En 1926 fue destituido del Politburó y 2 años después hubo de afrontar el exilio con su esposa. Buscó asilo en distintos países, incluidos Francia, Noruega y México, donde siguió denunciando a Stalin hasta su asesinato en 1940. En 1929, Stalin había ascendido a varios acólitos suyos dentro del Politburó y era virtual dictador del país. Ahora su propósito era aplicar sus planes para modernizar la Unión Soviética sin oposición. En aquellos tiempos todavía estaban permitidos el comercio privado y la propiedad de pequeños negocios en virtud de la nueva política económica de Lenin iniciada en 1921. Pero Stalin era partidario de un control total de la producción por parte del gobierno. La respuesta iba a estar en los planes quinquenales que sustituyeron la nueva política económica de Lenin. En los despachos gubernamentales, un ejército de expertos en planificación trazaron los objetivos de producción de cada tipo de producto para un periodo de 5 años. Los comités locales, y aunque parezca increíble, confesaban tales crímenes, pedían incluso perdón por haberlos cometido y aguardaban la sentencia del tribunal. El castigo era inevitable, y los detalles del mismo se difundían por todo el mundo a través de la radio moscovita. Saludos. Escuchan Radio Centro Moscú emitiendo en la frecuencia de 12 MHz. Los criminales fascistas seguidores de Trotsky que han atentado contra la propiedad del Estado soviético y, lo que es aún más precioso, contra las vidas de nuestros trabajadores, han recibido un implacable castigo. La sentencia del tribunal fue acogida por la gente de nuestro país con pesarosa satisfacción. Esta es la sentencia de nuestro gran país. Muerte a los enemigos del pueblo. Tenemos al gran Stalin, nuestro estandarte, nuestro líder. Tenemos el partido de Lenin y Stalin, la enorme fuerza creadora de nuestro pueblo. Tenemos al gobierno soviético de Stalin, el más grande y poderoso del mundo. Ahora Stalin podía estar tranquilo. Ahora todas las celebraciones eran en su honor. Exigía aplauso y afecto y pocos tenían ya la valentía de negárselos. El culto a la personalidad de Stalin no había hecho sino empezar. Todos compraban el retrato del genio de la nueva era, el hombre más sabio de nuestra época, como le calificaba Pravda, el diario oficial del gobierno. Y en los libros de historia y cuadros de la revolución, Stalin siempre figuraba al lado de Lenin. Aunque había jugado un papel mucho menos brillante que este, había que trastocar los hechos para adaptarse al presente. Ahora Stalin siempre era el centro de atención. En 1937, mientras Stalin se dirigía desde el Kremlin a la Plaza Roja de Moscú para pasar revista a sus tropas, parecía que su posición como líder supremo y dictador de la Unión Soviética era absolutamente inamovible. Parecía que el Ejército Rojo iba por fin a confiarle su inquebrantable lealtad después de que cerca de la mitad de sus más veteranos oficiales hubieran caído víctimas de la purga. La modernización de Rusia había sido llevada a cabo a costa de un alto precio en vidas y sufrimiento. Millones de personas habían tenido que morir para convertir la Unión Soviética de Stalin en una potencia mundial.